Transmite Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa La Palabra, hoy con el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Noel, muy buenas noches, equipo, muy buenas noches, radio oyentes de Radio Anglicana. Eso, buenas noches. Continuamos con esta serie de programas de reflexiones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en esta ocasión vamos a continuar con estas reflexiones basadas en los capítulos 6 y 7 con el tema San Esteban, protomártir. Para iniciar nuestro programa, pues pedimos a nuestro hermano Juan María que pueda dirigirnos un breve momento de oración. Juan María, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por poder estar nuevamente con todos nuestros hermanos y amigos para reflexionar sobre tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nuestra reflexión de hoy, nuestro programa de hoy, sea bendecido por ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, como hemos anunciado, Juan Mari, en esta ocasión que hablamos de San Esteban, el protomártir, pues sería bueno que nos contara, Juan Mari, quién es Esteban, cuál es la importancia de Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles y por qué se le llama el protomártir. Sí, la verdad es que es un personaje realmente importante para la historia del cristianismo, y hay dos detalles importantes, verdaderamente destacables en el libro de los Hechos que nos lo presentan, por un lado, como formando parte de aquel grupo de los primeros diáconos que fueron ordenados en la Iglesia. Y esto tiene realmente su importancia en un sentido. Es la primera vez que en toda la Sagrada Escritura, concretamente en el Nuevo Testamento, es mencionado el orden ministerial del diaconado, que hasta ese momento no existía. Y podemos decir que los diáconos fueron los primeros, vamos a llamarlos así, ministros, después de los apóstoles. Bueno, pues San Esteban, formaba parte de aquel grupo, de aquellos primeros diáconos que hubo en la Iglesia en Jerusalén. Y luego, en segundo lugar, como tú muy bien has dicho, Esteban es el protomártir, es decir, es el primer mártir. La palabra mártir no es realmente una palabra de nuestra lengua castellana, es una palabra que hemos adoptado del griego, y en griego mártir significa testigo. En este sentido podemos decir que Esteban, o San Esteban, como también se le llama, es el primer testigo de Cristo que sella su testimonio con su propia vida. Por esta razón se dice que también es, efectivamente, no solamente el primer mártir cristiano, sino también aquel que abre la puerta a
toda la serie de testigos de Cristo que iban a sucederle a lo largo de la historia, muchos de los cuales pues iban a sellar su testimonio con su propia vida o con su propia sangre, como fue en su caso. Interesante, Juan Mari, esto que decías de que él es el primero en que sella ese testimonio hacia Cristo con su propia sangre. Pero ¿qué fue lo que provocó que sucediera eso? ¿Qué provocó el martirio de Esteban, Tellería? Según leemos en estos capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, parece ser que Esteban se hizo una figura realmente antipática a ciertos sectores del judaísmo de la época, por una razón. A ver, Esteban era judío, él mismo era judío, pero no era de los judíos, digamos, que hablaban arameo, era de los judíos que en el Nuevo Testamento se llaman helenistas, es decir, que hablaban griego. Es decir, que era una persona de lengua y cultura griega, aunque profesaba la religión judía, y era una persona particularmente versada en la historia de Israel. Lo que más molestó a los judíos de aquel momento, según leemos en el libro de los Hechos, es que Esteban es el primero de los seguidores de Cristo que proclama con total rotundidad que la llegada del Mesías, la llegada de Jesús, el cumplimiento que había dado Cristo a todo lo que había constituido el sistema antiguo de la ley de Moisés, todo eso había llegado a su fin. Digamos que Esteban es el primero, o al menos el primero que recoge con claridad el libro de los Hechos, incluso antes que los propios apóstoles, el primero que ve y que entiende perfectamente bien que algo ha cambiado en la historia de la salvación, que se ha abierto una nueva era, se han abierto de par en par las puertas de un mundo nuevo, de un horizonte diferente, mucho más amplio, y que todo lo que había sido la antigua, vamos a llamar así como dicen algunos, la antigua dispensación de la ley de Moisés, estaba ya caduca, había llegado a su fin. Cristo había cumplido aquella dispensación, le había puesto el punto final y ahora empezaba una nueva etapa de la historia de la salvación. Lógicamente esto a aquellos judíos, especialmente a las personas más vinculadas con el culto judío tradicional, con el templo, pues todo esto les suponía pues algo muy difícil de comprender. De hecho, pues suponía para ellos el fin de todo lo que había sido su mundo, no lo podían soportar, y como Esteban era una persona, según nos dice también el libro de los Hechos, una persona valiente, una persona que no temía incluso enfrentar públicamente a quienes pretendían rebatirle, pues todo eso hizo que decidieran que era mucho mejor que él estuviera muerto. Interesante. Nos preguntan que si el desafío desafiante de Esteban a los judíos, en la cual resalta la forma en la que ellos habían tratado y rechazado a nuestro Señor, cuando menciona también a los mensajeros como Moisés, José y los profetas, podríamos decir que era una manera de reclamarles, pero también una forma de anunciarles el Evangelio debido a la persecución contra la iglesia. Sin duda alguna, sin duda alguna. Además es muy importante esta pregunta que nos hacen en un sentido, y es que efectivamente al expresar Esteban el cambio que había tenido lugar en la historia de la salvación, el cambio radical, él no se desmarca de las grandes figuras que habían sido hitos señalados en la primera etapa de la historia de la salvación, como es el Antiguo Testamento. No es una especie de rechazo de todo lo anterior, sino que Esteban entiende, y es la forma correcta de entenderlo para nosotros hoy también, que todo lo que había vivido el pueblo de Dios, el pueblo judío en la antigüedad, o el pueblo de Israel en la antigüedad, todo eso anunciaba la venida del Mesías. De ahí que Esteban, al mostrarse evidentemente tan buen conocedor de la historia antigua, pues resultase todavía más peligroso para los judíos de su momento que si hubiera sido, por ejemplo, un simple agitador o una persona que decía lo de antes no vale absolutamente para nada, no tiene ningún sentido. Eso pues no hubiera tenido tanta fuerza declarativa como el hecho de decir todo lo que nuestro pueblo vivió antes fue una preparación para lo que ha sucedido ahora
con el Mesías al que vosotros no habéis querido reconocer. Y hablando en este mismo hilo del discurso de Esteban, ¿qué valor obtiene, no sé llamarlo, a ver si le podemos llamar valor teológico, ese gran discurso que Esteban presenta ante el sumo sacerdote y ante las autoridades judías? ¿Qué valor obtiene este discurso, Juan Mari? Pues efectivamente, como tú muy bien has dicho, es de un interesante valor teológico, y vamos a decir, hay quien ha dicho, y yo estoy seguro de que es cierto, de que el capítulo 7 del libro de los Hechos, que es donde se recoge ese gran discurso, es sin duda alguna el mejor resumen de toda la historia de la salvación que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Como decíamos, Esteban era una persona pues realmente instruida. Todo ese discurso evidencia que él conocía muy bien las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que él no renegaba de ellas, pero sí que les daba una nueva lectura. Y es la lectura que nosotros hemos de darle, o sea, pues a partir de Cristo. Al leer Esteban la Sagrada Escritura a la luz de Cristo, encontraba algo muy bueno, y es que todos aquellos grandes personajes que habían vivido en la antigüedad eran hitos que preparaban el terreno para la llegada del Mesías, pero también algo muy negativo. Esteban en ese discurso constata realmente el rechazo de Dios por parte del pueblo judío, la ingratitud hacia Dios por parte del pueblo de Israel, porque como él mismo dice en ese magnífico discurso, el pueblo de Israel no había mostrado ningún tipo de agradecimiento para con su Dios, sino que al contrario, había llegado incluso a dañar y perseguir a los profetas. Es decir, que Esteban es realista. Por un lado, exalta a aquellas grandes figuras que habían sido hitos claves en la historia de la salvación, pero por otro lado reconoce también, y no tiene ningún empacho en ello, reconoce que esa historia de la salvación pues había tenido páginas realmente muy oscuras, muy tristes y, por desgracia, páginas teñidas de sangre. Lo que él quizás no suponía es que la siguiente página la iba a escribir él mismo. Interesante. Vemos cómo ese gran testimonio que él presenta, no solamente ante sus hermanos, sino también ante las autoridades, lo lleva incluso a experimentar y casi la misma suerte que corrió nuestro Señor. ¿De qué manera muere Juan Marita Esteban? Bueno, según nos dice el libro de los Hechos, a Esteban se le aplicó el tipo de pena de muerte previsto en la ley de Moisés. Es decir, se lo condenó a ser lapidado, como diríamos en un castellano más de nuestros días, a morir a pedradas. Y eso era una muerte realmente horrible, porque era una persona frente a un gran número de gente que iban a coger piedras y se las iban a ir arrojando una a una hasta que lo dejaran no solamente muerto, sino incluso probablemente destrozado, literalmente destrozado. Esteban muere, por lo tanto, pues de la forma en que el libro del Deuteronomio prescribía para aquellos que eran impíos, aquellos que eran pues falsos profetas, es decir, todos aquellos que eran personas que contravenían la voluntad de Dios, tal como se entendía en aquella época del Antiguo Testamento. Pero, sin embargo, también el relato de la muerte de Esteban contiene dos detalles que consideramos que son de gran importancia. Bien, en primer lugar, se dice que Esteban, en el momento en que va a morir, dice que tiene una visión. Además, una visión que él proclama en alta voz, no se la guarda para sí. Y en esa visión dice que él está contemplando ni más ni menos que al propio Jesucristo, Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Esteban, de esta manera, ve en el último momento de su vida terrena, en lo poquito que le debía quedar de vida terrena, tiene una confirmación clara de lo que había sido su fe. Él estaba dando testimonio de alguien que había muerto, pero que había resucitado, y no solamente había resucitado, sino que estaba a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, porque era el Hijo de Dios y porque era el Mesías. De ahí que, en segundo lugar, si nos damos cuenta, las últimas palabras de Esteban, después de decir que ha visto al Hijo de Dios, o que lo está viendo a la diestra de Dios Padre,
Dice, Señor, no les imputes este pecado. Eso sin duda alguna nos recuerda las palabras de Jesús en la cruz cuando decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, que Esteban es realmente el primer testigo de Cristo, no solamente ya por el hecho de sellar su testimonio con su muerte, no solamente por el hecho de proclamar con una gran valentía, con gran denuedo, como diríamos en un castellano más clásico, la verdad del Evangelio, sino que además vive la propia experiencia de Jesús y muere perdonando a sus enemigos como lo había hecho el propio Jesús. Nos preguntan, Juan Mari, ¿por qué a Esteban muere de la forma que manda la ley y no crucificado como hicieron con nuestro Señor, que a nuestro Señor no le aplicaron la ley de Moisés? ¿Por qué? Bueno, era muy evidente que, a ver, son dos circunstancias diferentes, ¿no? Pero la pregunta está muy bien planteada, desde luego, puesto que Jesús tenía a sus espaldas el hecho de que muchos lo consideraban rey de los judíos. De hecho, la inscripción que se colocó encima de la cruz, como nos dice la Escritura, fue concretamente el Evangelio de Juan, esas palabras, Jesús Nazareno, rey de los judíos, puesto que Jesús tenía a sus espaldas la acusación de que él se proclamaba rey, por lo tanto, contravenía, y además de forma terrible para la legislación romana, contravenía la autoridad imperial romana, según la cual el único rey posible era el emperador reinante en Roma. El problema de la muerte de Jesús trascendía los límites del judaísmo. Entraba en un terreno muy peligroso, que era el terreno del desafío a la política imperial. Lógicamente, al ser entregado a las autoridades romanas, se tenía mucho cuidado en que la autoridad vigente, que era en aquel caso el procurador Poncio Pilato, encontrase un motivo real para poder condenar a muerte a Jesús. Entonces, claro, al condenarlo el gobernador romano, a Jesús le aplicaron la pena de muerte propia del derecho romano de aquel momento, que era la cruz. Esteban, puesto que simplemente para el pueblo judío de aquel momento, para las autoridades religiosas de Jerusalén, Esteban era simplemente un predicador que hablaba en contra, según ellos entendían, de lo que era la ley de Moisés o de lo que era el templo o de lo que eran las instituciones sagradas de Israel, pero no entraba en el delicado terreno de la autoridad imperial romana. Esteban en ningún momento se proclama rey, al contrario, lo que hace es proclamar a Cristo, no se proclama él mismo nada, pues entendieron que en su caso era conveniente aplicar la pena de muerte prescrita por la ley de Moisés. Sería un caso bastante similar, ahora estoy pensando en este momento, al de aquellos fariseos que quieren tentar a Jesús llevándole a una mujer, decían, sorprendida en adulterio, y que la querían apedrear conforme a lo que indicaba la ley de Moisés. Digamos que era un asunto interno. Ellos lo entendían como un asunto entre judíos. El caso de Jesús, como decimos, era diferente porque podía crear problemas con la autoridad imperial romana si llegaba a los oídos del emperador que alguien en Palestina se proclamaba rey. Interesante, y de esa manera respondemos también a los hermanos que nos han compartido sus preguntas. Volviendo con la historia de Esteban, Juan Mari, según encontramos un anticipo en ella de lo que va a venir después. ¿Qué es o cuál es ese anticipo? Pues es un anticipo realmente para nosotros interesante, para quienes ya hemos leído, ¿verdad?, el libro de los Hechos de los Apóstoles y tenemos pues una cierta idea de lo que ocurrió después, y es que con mucha habilidad San Lucas Evangelista, que es el autor del libro de los Hechos, introduce ahí un pequeño detalle en un gran personaje. Dice que cuando estaban apedreando a Esteban, depositaron sus ropas, las ropas del condenado, a los pies de un joven que estaba allí presente, un joven que dice se llamaba Saulo. Este joven Saulo, que está ahí, que es testigo de la muerte de Esteban,
andando el tiempo, no mucho después, Saulo, que era originario de la ciudad de Tarso de Cilicia, Saulo de Tarso se convertiría, por la gracia de Dios, en el apóstol San Pablo. Es decir, que Saulo, presente en la muerte de Esteban, en el testimonio de Esteban hasta el final de su vida, Saulo, que estaba allí, no sabía todavía él mismo que se iba a convertir en probablemente uno de los más grandes, hay quien dicen más grande de todos los apóstoles. Pero estaba allí presente. Y es curioso que en alguno de sus discursos posteriores, recogidos en el libro de Hechos, Saulo recuerda haber estado allí precisamente, bueno, Pablo ya en este momento, Pablo el apóstol, recuerda haber sido testigo de la muerte del primer mártir cristiano. Efectivamente. Y ahora en nuestro tiempo, Juan Mari, ¿en qué nos puede ayudar cuando nos encontramos con esta historia de Esteban? ¿En qué nos puede ayudar a nosotros hoy en el siglo XXI? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta de este hombre hoy en día? Bueno, pues está muy bien que preguntes esto, Noel, porque realmente Esteban no solamente es un ejemplo, una especie de modelo a imitar, como pudiéramos decir, no solamente es un ejemplo para quienes pueden llegar a dar su vida por el nombre de Cristo, que los ha habido, los sigue habiendo hoy y los seguirá habiendo en siglos futuros. Es evidente que el cristianismo, pues a lo largo de su historia, se ha visto perseguido, se ha visto acosado en ciertas circunstancias y lugares, y el testimonio cristiano se ha rubricado con sangre, ¿no? Con sangre de los mártires, como dijo un antiguo padre de la Iglesia, Tertuliano, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? A veces Dios ha permitido que mueran algunas personas dando testimonio de su fe en Cristo, y eso ha provocado en otros el deseo de conocer más acerca del Evangelio e incluso aceptarlo e incluso a su vez dar su vida por él. Pero no solamente es esto en lo que nosotros encontramos un ejemplo, un modelo en Esteban. Por supuesto, en su valentía, en su denuedo, hasta el final de su vida, pero también encontramos algo muy importante, que a veces pues, podría pasar desapercibido o incluso no tenerse demasiado en cuenta, por no decir que en algunos casos rechazarse. Esteban es una persona realmente muy bien formada. Esteban es una persona que conoce, no vamos a decir perfectamente, porque nadie conoce las Escrituras perfectamente, pero Esteban es alguien que ya es evidente que desde muy pronto, desde muy joven, digamos por así, en una forma muy popular, se había empapado de la Sagrada Escritura. Conocía la historia de la salvación, conocía los personajes, quiénes habían sido los personajes principales, conocía textos de memoria. En el discurso del capítulo 7, él cita incluso algún pasaje concreto de uno de los profetas. Era una persona que su acercamiento a las Escrituras no era superficial. Esteban era una persona que evidentemente había estudiado la Escritura. En ese sentido, para nosotros es un gran ejemplo, porque la Escritura no es algo que se pueda tener ahí simplemente pues como un simple manual de referencia para algo, ¿no? O simplemente, como hay quien dice, pues para hacer lecturas devocionales y nada más. Está muy bien que se hagan lecturas devocionales, por supuesto que sí, pero la Escritura requiere algo más. Requiere estudio, requiere dedicación. Esteban es un ejemplo de este estudio y de esta dedicación, como lo evidencia el capítulo 7, el gran discurso. Y también me atrevería a decir que es un ejemplo de algo más. El hecho de que Esteban, pese a la valentía, pese al arrojo que tiene, disputando incluso con los de ciertas sinagogas y cosas así, que daría la impresión de que fuera un hombre de combate, un hombre rudo, no hay nada de todo esto. El hecho de que muere perdonando a sus enemigos, es decir, emulando por completo a su maestro, emulando al Señor,
Para nosotros los cristianos hoy es un enorme ejemplo, no solamente de haber estudiado muy bien la Escritura, sino de haber comprendido su significado. El hecho de que Esteban pueda, evidentemente por la gracia de Dios, con el auxilio del Espíritu Santo, el auxilio de Dios, perdonar a sus enemigos, quiere decir que él se identificaba plenamente con la figura de su maestro, con la figura de Jesús, y también con la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Y todos sabemos muy bien, porque normalmente quienes hacemos este tipo de programas y los oyentes somos seres humanos, no somos ángeles precisamente, puesto que somos todos habitantes de esta tierra, sabemos perfectamente bien lo difícil que es poder a veces llegar a perdonar a quien nos hace realmente daño. Esteban, sin duda con el auxilio de Dios, por la gracia de Dios, Esteban murió, acabó sus días perdonando a quienes lo estaban matando, no a quienes lo habían ofendido simplemente o a quienes le habían dicho una palabra más alta que otra, no. Esteban fue, por la gracia de Dios, insisto, capaz de perdonar a sus propios enemigos. Es decir, que en Esteban encontramos un buen filón. Los creyentes actuales, los creyentes de siglos futuros, como también los que nos han precedido, un buen filón, un buen ejemplo de lo que es no ya ser un buen diácono de la Iglesia, por supuesto que sí, sino también un buen cristiano, un buen creyente. Nos comparten algo a través de nuestro WhatsApp y nos dicen: en reiteradas ocasiones he leído a los padres de la Iglesia, sobre todo algunas invitaciones que hacen de aspirar al martirio, desear el martirio, y hoy comprendo de que en realidad es una invitación a testificar de Jesucristo. Gracias y enhorabuena por el programa. Pues muchísimas gracias a esta persona. También nos preguntan, Juan Mari dice: ¿se puede decir que Esteban antes de morir no solo recalcó la presencia de Jesucristo a la diestra de Dios, sino que la recalcó a los que lo escuchaban, que Dios no solamente está en los templos? Sin duda alguna, así es. Las personas que estaban allí y que ya habían decidido la condena de Esteban y que de hecho lo estaban matando, debieron sentirse realmente muy incómodos, aunque el texto no dice nada, pero claro, los textos bíblicos son telegráficos, o sea, no es una película que nos permita ver todas las escenas y a cada actor en cada detalle. Podemos imaginarnos que aquellas personas debieron sentirse terriblemente sacudidas ante aquella declaración. Totalmente de acuerdo, así es. Sí, porque incluso encontramos ahí una parte en el texto, dice de que lanzaron un aullido, lo traducen algunas versiones, cuando Esteban hizo esta declaración de ver a Jesús a la diestra del poder. Así que hay que imaginar lo poco que vemos aquí en la situación, pero el estrago que ha causado a los oyentes. Bueno, Tellería, estamos ya casi llegando al final de nuestro programa. Conclusiones, Tellería, que deberíamos tener en cuenta, aparte de lo que ya nos has comentado. Para mí hay una idea que es fundamental en el personaje de Esteban. Además, el hecho de que nunca hemos de olvidar que Esteban es y actúa en todo momento como diácono. A ver, la palabra diácono, que también es una palabra griega, no es una palabra castellana, aunque la hemos hecho propia. La palabra diácono significa fundamentalmente servidor. Es decir, los apóstoles escogieron a Esteban y a otros más, que también se indican los nombres en el capítulo 6 de Hechos. Por cierto, muy interesante, todos ellos nombres griegos, es decir, que eran de los hermanos que eran de habla griega, judíos de habla griega, no precisamente judíos de habla aramea, y esto tiene su importancia. Los escogieron, y a Esteban también, como servidores de la Iglesia. Y esto es muy importante porque Esteban entiende y va a entender desde ese momento en que recibe esa ordenación que toda su vida, a partir de ahí, tendrá que ser un servicio. ¿Cómo entiende Esteban el servicio? Pues evidentemente la diaconía de Esteban, como la de los otros hermanos de lengua griega que estaban con él,
En primero parecía muy simple, era servir a las mesas, es decir, hacer que cuando los hermanos se reunían para orar, se reunían para celebrar el sacramento de la Cena del Señor y todas estas cosas, Esteban era de los que les servían literalmente, los que les ponían delante el pan, los que les ponían delante el vino, sin duda alguna también de los que contribuían en la distribución de alimentos para las personas necesitadas, especialmente las viudas, que en aquel momento había muchas y se mencionan también de forma directa en el capítulo 6. Pero Esteban entiende que su servicio, su diaconía a la Iglesia, es algo más. Por supuesto que él debía cumplir con esta parte, sin duda que lo hacía y contento, pero también entendía que era un servicio proclamar el Evangelio. También entendía que era un servicio poner al servicio del Evangelio todo lo que él había aprendido, como decíamos, todo lo que él había estudiado. La vida de Esteban es, aparte de una invitación al testimonio de Cristo, a la martiría, que dirían en griego, en el griego antiguo, pues también la vida de Esteban es una invitación a una permanente diaconía, es decir, a un permanente servicio. Y en esto, tanto los diáconos que reciben la ordenación directamente para este ministerio, como cualquier creyente, todos estamos llamados a ser en este sentido diáconos. Diáconos de Cristo, diáconos de la Iglesia. Esa debe ser nuestra vocación. Jesús lo dice muchas veces en los evangelios, habla de que no se puede servir a dos señores, solamente se puede ser diácono de uno, o también dice Jesús, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve en un momento determinado cuando, según el evangelista San Juan, se ciñe una toalla y con una palangana comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esteban es un ejemplo de perfecta diaconía. Muchas gracias, Juan Mari. También agradecemos a nuestros oyentes que nos han sintonizado a través de Radio Anglicana en las aplicaciones, los que nos han visto y escuchado a través de la transmisión simultánea en todas las páginas de Facebook, tanto de la Iglesia Anglicana de España, de la Iglesia Anglicana de Zaragoza, de Radio Anglicana, también a los que nos escucharon a través de El Emporio Digital y de la página de Ilopango Es, los que nos han visto y escuchado en nuestro canal de YouTube y también en la página de radioanglicana.es en la ventana de vídeos. Gracias a todos por su compañía. Les invitamos para dentro de 8 días a la misma hora, si Dios así lo permite, y también agradeciendo enormemente a nuestro hermano el reverendo Juan María por este tiempo que nos dedica y estos conocimientos que comparte con nosotros. Juan María, muchas gracias. Gracias a todos vosotros, un abrazo muy fuerte y, como muy bien has dicho, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Toma lo que soy, mi mundo te lo doy. Vamos a empezar de nuevo a andar. Firme tras tus huellas voy.
nueva fuerza nace en mí. El pasado se quedó en un tiempo gris. Puedes construir en mí lo que sea tu voluntad. Aquí estoy, Señor, dispuesto a ti. A tu lado quiero estar, ser reflejo de tu amor. En mi pequeñez puede